Vamos a tener la oportunidad de dos espacios de este programa poder platicar sobre este tema del caso pues del exgobernador. Bien, pues el Rodrigo Medina estaba citado para una audiencia de vinculación este jueves pasado, es decir, ayer, y no se presentó. La justificación por la cual sus abogados arguyeron que no se presentaba es porque obtuvo un amparo que lo protegía de asistir a esta audiencia. Esto significa que para la Fiscalía pues está Rodrigo Medina fuera de el ámbito legal del Estado de Nuevo León. Es decir, la misma juez de control, cuando escuchó los argumentos por la cual no se presentaba Rodrigo, dijo que coincidía con la Fiscalía en que estaba ausente de un proceso al cual debería de asistir. Este amparo, en todo caso, solo difiere la audiencia, no tiene ninguna importancia respecto del fondo, y desde luego de parte nuestra vamos a insistir en que las conductas que consideramos delictivas de parte de Rodrigo Medina en ejercicio de sus funciones sean sometidas a juicio penal. A ver, fiscal, si le parece, vamos para tratar de ilustrar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Primero, estamos hablando de un gobierno del Estado, que es, hay que decirlo, es reconocido porque ha ganado la gubernatura un candidato que en su momento se le llamó, sí, en términos de derecho electoral, ¿no?, una candidatura independiente. Una de las ofertas que hizo el hoy gobernador del Estado de Nuevo León cuando fue candidato fue precisamente pues que si había culpables en términos de los servidores públicos que estaban en antaño tomando decisiones, se les sancionaría, ¿no? Y me acuerdo perfecto, fiscal, porque la última vez que platicamos usted y yo en este programa de Eduardo, le decía yo a usted que tenía una gran responsabilidad. Me parece que una de las cosas por las que el gobernador de Nuevo León ganó a propósito de la expectativa ciudadana es precisamente por encontrar si había culpables sobre N cantidad de temas, pues que estos fueran llevados a un proceso. Ahora parece que ya estamos en la etapa de la cosecha, llamémosla así, de la cosecha ciudadana, ¿no? Así es, efectivamente hemos logrado un embargo precautorio de bienes de Rodrigo Medina y de 8 de sus funcionarios, precisamente en función de este caso de la armadora Kia, por excederse en los límites que la ley les autorizaba respecto a las concesiones de impuestos y beneficios para la armadora. También hemos logrado vinculación a proceso de funcionarios de la alcaldía, exfuncionarios de la alcaldía de Monterrey y otros funcionarios del gobierno de Rodrigo Medina. De manera que ya es un esfuerzo con resultados concretos, y tenemos en la Fiscalía carpetas de investigación de muchos otros casos en los cuales también consideramos que existen elementos suficientes para proseguir en las investigaciones y en su momento presentar imputaciones. Es un esfuerzo inédito, nunca se ha hecho. ¿Nunca se ha hecho en otro estado de la República? ¿O nunca se ha hecho en Nuevo León? En Nuevo León no, en algunos otros estados lo que ha habido acusaciones de delincuencia, de corrupción, pero porque caen en desgracia política, no como una política de Estado. O sea, digamos, si hubo algún gobernador, hasta inclusive del mismo partido podría ser, ¿no? Así es. Y que su sucesor pues quiere la mejor forma de, digamos, de encontrar, cerrar el capítulo político de su antecesor es iniciándole algún juicio o algo así. Pero una política de revisar con profesionalismo la actuación del gobierno de Rodrigo Medina,
que desde que estaba en funciones, la prensa reportaba casos escandalosos de malos manejos, no lo había habido. Y vamos a seguir en ese sentido. De esta audiencia de la cual Rodrigo Medina se sustrajo de la justicia del Estado, pues va a repetir y eventualmente va a tener que ser sometido. A mí me parece que una de las cosas, fiscal, que más tendría que ocuparnos es precisamente que él ejerce su derecho de amparo, digamos, ¿no? O sea, él, como cualquier ciudadano, puede ampararse ante cualquier resolución y le ejerce. Pero usted iniciaba esta plática diciendo, pero lo único que está sucediendo es alargar. Eso es un asunto solo de tiempo. ¿Es así? Así es. Jorge Emilio, si quisieras comentar. Sí, gracias. Bueno, igual me gustaría hacer un poquito de contexto de cómo se llegó al día de ayer, jueves, con la audiencia de formulación de imputación. Ya se explicaba que es una investigación por algunas irregularidades que denotan algunos delitos como ejercicio indebido de funciones, peculado, daño patrimonial al Estado, y respecto de los cuales justamente el martes se vincula proceso primeramente al tesorero. Este proceso que estamos, digamos, a la expectativa de saber qué sucede. Bien, como se los comentaba, es parte de la investigación en base a unos ejercicios indebidos, peculados y daño patrimonial al Estado. Peculado, ¿puedes decirle para quienes no son abogados qué es peculado? Cuando se desvía el recurso hacia otro objetivo hacia el cual no fue dirigido el mismo. Okay. ¿No? En este caso, consideramos que dinero público fue dirigido a un fin privado. ¿No? Okay. Básicamente es eso. Como lo comentábamos el martes pasado, fue vinculado a proceso el extesorero de la administración anterior de Rodrigo Medina, y se esperaba, nosotros hace un par de semanas se solicitó la fecha para que se le formulara imputación. Aquí haría un pequeño paréntesis: las formas en que se puede iniciar el procedimiento penal, es decir, una vez que se tiene investigación, presentar ya la misma ante el juez y que la persona a la cual consideramos que es investigada pueda defenderse, puede iniciar a partir de que lo detengan en flagrancia, cosa que no es el caso, sí. A partir de que se pide una orden de aprehensión si se considera que en ese momento hay algún riesgo de que se dé a la fuga, y en el caso de nosotros, en ese momento no considerábamos que había elementos que dificultaran o demoraran su presencia en esa audiencia, por tanto pedimos una cita. Esperábamos que compareciera el día de ayer para que se le formularan cargos, ¿no? Básicamente que él conociera sobre qué se está investigando y a partir de ahí él empezara a generar su defensa, y nos encontramos justamente que se había interpuesto un amparo respecto a la cita. El amparo más menos dice que considera que la cita es un acto de molestia porque le puede llegar a restringir su libertad personal. Para nosotros es un contrasentido porque justamente considerábamos que no iba a ser necesario por no haber peligro de fuga, y por tanto lo citamos. Entonces consideramos un contrasentido. No obstante, respetamos la resolución del juez de amparo, donde otorga en un primer momento la suspensión provisional. Sin embargo, respecto a los efectos de la misma, creo que si bien quedaba a su disposición para cualquier afectación a su libertad, es decir, si es que se hubiera presentado no se le hubiera podido privar de su libertad, creo que el juez federal debió condicionarlo a que acudiera a esa audiencia para que escuchara los cargos de la fiscalía y él empezara a ejercer su derecho de defensa. Cosa que no hizo. O sea, el juez resolvió que tenía, digamos, la posibilidad de no presentarse. Entiendo que se estaría esperando a que se resolviera el amparo. Justamente lo platicábamos fuera del aire. El tema es que se queda sin efectos porque justamente por lo que se amparó es el no ir a esa audiencia. Ya no fue. Y el no ser privado de su libertad, pues bueno, no fue, y digamos que queda sin efectos. Fiscal, a mí me parece que además de un asunto jurídico, es un asunto, o debiera ser un asunto de interés nacional, porque aquí tiene que ver, evidentemente, le diría yo, la materialización de aquello que llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Digamos, estos son como de los primeros ejemplos que podrían darse, sin definir a priori si el exgobernador es o no, o va a ser o no sancionado. No, eso es otra cosa. Me refiero a, estos son los primeros pasos que como país estamos dando,
bien lo ha dicho usted, que no hay antecedentes y si los hay son políticos, no jurídicos. ¿Qué es lo que sigue? O sea, en términos para la ciudadanía, no solo de Nuevo León, sino de todo el país o de quienes hemos escuchado sobre este tema, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, comentaba, por un lado, acabar con esta cuestión del amparo, que ya no sea un obstáculo, y por el otro, insistir en la presentación. No, como lo decía Jorge Emilio, nosotros no pedimos la fuerza pública para su presentación, porque no consideramos que Rodrigo Medina se iba a sustraer a la acción de la justicia. Es una situación ahora distinta y obviamente nos obliga a otro tipo de medidas. Esto, como tú lo señalas, es un prototipo, es un ejemplo de lo difícil que es en México lograr condenas en casos de corrupción. Nuestro sistema legal no está eficientemente dirigido hacia esto, simplemente porque no había una política de Estado contra la corrupción. Entonces, nosotros con voluntad política y con las mismas leyes que han obstaculizado, no en balde, el alto porcentaje de impunidad que hay en México, se habla del 99%, claro, desafortunadamente. 98%. Entonces, no obstante ese alto grado de impunidad, debido a que el sistema no favorece la persecución de los delitos, nosotros estamos con voluntad política dispuestos a hacer el máximo esfuerzo para lograr que los daños sufridos por el Estado, por malos manejos de funcionarios, se restituyan y estos tengan su correspondiente castigo. Específicamente sobre el caso en el que está basado, digamos, este proceso que se ha iniciado ya, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿cuál es el daño al erario? 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Es, digamos, la base o lo que se desvió. Esa era Básicamente, no. Como se los mencionaba, se crea un gran proyecto como pretexto para que a consecuencia de ese proyecto se generen incentivos, exenciones, compras de terrenos, y eso es lo que origina en conjunto ese daño. Lo calculamos mínimamente más de 3.600 millones de pesos. Ahora, evidentemente el gobernador, como le decía yo hace un rato, hizo uso de su derecho, ¿no? Claro, que seguramente sí. Pues lo haría cualquier persona, pero me parece que probablemente el gobernador hizo uso de su derecho, pero el juez se excedió en el otorgamiento de ese derecho y el cuestionamiento es ¿por qué el juez se excedió en este caso? Oiga, fiscal, a mí lo hemos platicado aquí en varias ocasiones y a mí me parece que yo creo que este espacio de definición que tiene el Poder Judicial en muchos ámbitos, ¿no? Que no solamente en términos penales, sino civiles, fiscales, administrativos y demás, es algo que pocas veces hablamos de ellos y que eso evidentemente es un poder, pues ¿no? El poder trifurcado en términos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y luego uno escucha a titulares de secretarías de Estado diciendo no puedo hacer nada, o a gobernadores, no puedo hacer nada salvo esperar nuevamente una resolución porque un juez definió tal cosa. Dentro de todo, el nuevo sistema de justicia penal, al hacer un procedimiento transparente y al centrar la decisión del juez en su criterio sobre la evaluación de las pruebas y de los argumentos de las partes, pues pone a la ciudadanía en contacto con la forma como opera el Poder Judicial. Sí. Es decir, de alguna manera el nuevo sistema tiene una autocorrección, porque los excesos se notan. Incluso ahí, por ejemplo, creo que eso es lo que garantiza mayor credibilidad respecto a las resoluciones. El problema que tenemos ahora es que la ley de amparo y los jueces de amparo siguen bajo un sistema tradicional que no es a partir de audiencias públicas y orales, y eventualmente las decisiones no se tomen de forma tan transparente o abierta como lo puede ser en un sistema acusatorio o lo que le llaman juicios orales. Sí, bueno, pues yo creo que es un gran ejercicio para ambas partes. Me refiero tanto para
la autoridad como para el acusado, ¿no? Haya sido o no autoridad. Claro. Esto que estamos viviendo en Nuevo León. Así es que, pues, han tenido las puertas abiertas de su programa, su espacio de comunicación. Tiene quien tenga la posibilidad, digamos, de pensar que vale la pena, que la transparencia, que la rendición de cuentas, que el acceso a la información, ha valido la pena. Creo que tiene ahora el mejor ejemplo, ¿no? Los ciudadanos han demostrado con su voto el hartazgo del sistema actual, ¿verdad? Muchísimas gracias por Muy estar amables. aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.